régimen nazi. Hay una disposición del gobierno argentino y de alguna manera está refrendada por las palabras de Monseñor Cayano en el sentido de contribuir a recibir a estas personas comprometidas que por sus actuaciones durante el periodo de la guerra podían ser objeto de violencia, dice así la carta de sus conciudadanos. Si bien la Argentina había firmado un compromiso internacional de no admitir a criminales de guerra, los mecanismos para violar el convenio se habían puesto en marcha. El Vaticano había quedado al descubierto como principal operador de los escapes nazis. Mi informe en la vista es un informe que produce un agregado de la Embajada Norteamericana en Roma, que es el que estudia, analiza, reúne información sobre estas rutas de fuga del Vaticano y elabora un informe donde llega a decir cosas terribles como que el Vaticano era la mayor organización internacional de protección a criminales para sacarlos de Europa, ¿no? Pero el gobierno de Perón siguió recibiendo a varios de los fugitivos que se encontraban escondidos en conventos y monasterios italianos. Mientras aún sonaban los ecos de las sentencias en el juicio de Nuremberg contra los criminales nazis, la ruta de las ratas contaba con un destino final seguro. Bueno, Perón nos lo dijo él mismo, él dio entrevistas en la década del 60 y el 70, donde él dijo que él consideraba que los juicios de Nuremberg eran una de las más terribles infamias, en comillas, ocurridas en la historia, y que por lo tanto él consideraba su deber como un hombre militar rescatar la mayor cantidad de oficiales nazis de la justicia aliada. Perón, más que en la llegada de los jerarcas, digamos, su gran responsabilidad está en la cobertura que les da dentro del aparato del Estado, en la Argentina, donde muchos criminales de guerra y nazis fugitivos se van a incorporar a ministerios, a la policía, a las Fuerzas Armadas. A pesar de que la idea primigenia de los países aliados había sido rescatar científicos y técnicos para aprovechar sus conocimientos, muchos asesinos nazis se camuflaron entre ellos. La Argentina los recibió sin demasiadas preguntas. Si lo que ciertamente no ocurrió en ningún otro lado que en la Argentina es que criminales de guerra, no hemos visto ninguna evidencia de criminales de guerra reunidos en la Casa Blanca con el presidente Truman. Y aquí lo que tenemos en el caso de Perón está ampliamente documentado a través de mi libro, es que criminales de guerra franceses, belgas, croatas, un capitán de las SS, estuvieron reunidos con Perón varias veces en la Casa Rosada, con el expreso propósito de armar una red de escape. En el caso argentino, además de científicos, como fueron los que estuvieron destinados al proyecto atómico, también se incorporaron otras, digamos, por lo menos colaboracionistas y algún criminal de guerra. Así llegaron los criminales de guerra Erich Priebke, Josef Mengele y Adolf Eichmann. Erich Priebke se incorporó a las SS en 1936. Gracias a sus conocimientos de idiomas, fue miembro destacado de la Gestapo. Allí cumplió funciones de enlace con los distintos departamentos de policía extranjeros, fundamentalmente con la policía fascista italiana y con el Vaticano. De profundas convicciones religiosas, Priebke y su esposa se reunieron en 1942 con el Papa Pío XII. Priebke hizo una carrera doble dentro del Estado nazi, porque fue, por un lado, miembro de las SS, digamos, la policía política, digamos, del régimen, y por el otro fue comisario de la Gestapo, de los servicios de información del Estado nazi. Y de manera que los lugares, digamos, donde fue siendo destinado, él, digamos, se iba desempeñando en las dos funciones. Y bueno, su papel más importante lo tuvo en Italia a partir del año 41. El 23 de marzo de 1944,
una compañía del ejército alemán en Roma sufrió un atentado. Murieron 33 soldados. Hitler ordenó que por cada alemán muerto murieran 10 italianos. Erich Priebke rastreó condenados a muerte. Como no llegaba al número ordenado, sumó 73 judíos que esperaban su deportación y 50 presos comunes de cárceles romanas. Los condujo hasta una antigua cantera conocida como las Fosas Ardeatinas y los fusiló. Pero el día de la masacre, que fue el 24 de marzo de 1944, donde mataron a estas 300 personas en solo 5 horas, él controlaba, digamos, la lista de quienes iban a ser asesinados. Los prisioneros que venían de distintas cárceles de Roma paraban, digamos, frente a Priebke. Priebke les hacía decir su nombre en voz alta. Una vez que tenía el nombre, los tachaba de su lista y, digamos, daba el vía libre para que ingresaran a la cantera y fueran asesinados. Cuando finalizó la guerra, Erich Priebke se escondió en Italia, pero ante la condena de su jefe en las SS, un padre franciscano le sugirió refugiarse en la Argentina. El 26 de julio de 1948, el Vaticano le expidió un documento falso a nombre de Otto Pape. La Cruz Roja le otorgó el pasaporte. La familia Priebke se embarcó el 23 de octubre en el puerto de Génova con destino a Buenos Aires. Él, digamos, cuando llega recibe ayuda de contactos que él ya tenía, porque no estuvo ni un día en un hotel acá en la zona de Retiro, en Buenos Aires, y inmediatamente consiguió una casa en el Gran Buenos Aires, y poco tiempo después ya estaba trabajando también en la zona de Retiro. Y se queda en Buenos Aires unos 5 o 6 años, pero en algunos veranos empieza a ir hasta Bariloche, invitado a Bariloche para ir a trabajar allá, en gastronomía y en hotelería, y se va finalmente en 1954, se muda ya con toda la familia a Bariloche. Bariloche, en ese entonces un tranquilo pueblo rodeado de montañas en la provincia de Río Negro, se había convertido en el sitio ideal para varios fugitivos nazis. Como asentados en Bariloche, quizá tendríamos que hablar de media docena, de los cuales el más notorio es Priebke. Allí Priebke prosperó. Sus viajes a Europa y los Estados Unidos fueron frecuentes. La renovación de su pasaporte en la embajada alemana en Buenos Aires también. El 6 de octubre de 1949 dejó atrás el nombre de Otto Pape y recuperó su verdadera identidad. En Bariloche se lo consideraba un ciudadano modelo. Lo llamaban Don Erico. Fue presidente de la Asociación Cultural Germano-Argentina y director de una escuela. Bueno, en realidad, digamos, no ocurrió gran cosa, digamos, cuando lo identifican. Justamente, digamos, yo creo que es por ese trabajo, digamos, cultural y político que han hecho los alemanes en Bariloche, es que no hay casi reacción. A raíz, digamos, de la desinformación, supongo yo que había, de qué es lo que significaba que haya llegado la justicia, aunque sea 40 o 50 años después, a localizar a uno de los autores de una masacre, nada menos que en el seno de la comunidad. En 1994, documentalistas estadounidenses llegaron a Bariloche tras la pista de un colaborador nazi, Reinhard Kops. No hago nada, no contesto. Yo les digo, cuando todo está terminado, puede hablarme. Kops entró en pánico y cuando lo entrevistaron para desviar la atención, reveló que a metros de su casa vivía un verdadero criminal de guerra, Erich Priebke.